Estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Continuamos platicando sobre temas de la mujer. Obviamente, la mujer en su parte íntima tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué es el rejuvenecimiento, Julia? Mira, el rejuvenecimiento es el conjunto de procedimientos que tienen en común el modificar o restaurar, incluso hasta mejorar la anatomía o recuperar la función perdida en la zona pélvica de la mujer. Puede ser desde un simple láser, puede ser desde algo más complejo como un ultrasonido de alta intensidad y comprende incluso hasta los procedimientos de los hilos tensores o el tan afamado y aclamado aclaramiento de la zona íntima o el recorte o la ninfoplastía, que es el recuperar o disminuir los labios del área genital, ya sea por estética o porque nos estén condicionando para cierta patología como las infecciones también. Bueno, Julia, pues nos trajiste aquí algo de tu día a día de consulta y quisiera que nos dijeras en qué consiste este rejuvenecimiento íntimo. Mira, el aparato que traje el día de ahora es el HIFU o el ultrasonido de alta intensidad focalizado. El láser, por cuestiones de tamaño, es un poquito difícil transportarlo. Lo que hace este tipo de ultrasonido, tiene un transductor que va intravaginal, como lo podemos ver en la imagen. Realmente el dispositivo es igual al del láser. Lo que hace es que genera disparos en 360 grados en toda la zona íntima. La diferencia entre este y el láser, aparte del tipo de tecnología, que el otro es un CO2 fraccionado y este es un ultrasonido, es el grado de penetración a las capas que tiene de la zona íntima. Por ejemplo, el láser lo que genera es un poquito disparos más superficiales, funciona por calor y genera hasta cierto grado una quemadura. ¿Corre el video para que nos muestres? Sí, por favor. Mira, ahí lo podemos ver, son disparos en 360 grados en toda la longitud de la zona intravaginal. Lo que genera son disparos y estos pequeños disparos van a generar una lesión por calor y este tipo de lesión por calor nos va a generar que aumente la producción de colágena y nos va a generar que aumente la vascularidad y por ende nos va a mejorar la hidratación. ¿Cuál es la diferencia? Como aquí lo vemos, se engruesa el tejido de la zona genital, pero el beneficio del tipo de láser es más superficial. La diferencia con el ultrasonido es los milímetros de penetración que tiene. Este penetra más profundo y va dirigido más a ligamentos y a músculo. Si nosotros estamos buscando corregir realmente una incontinencia, lo estaríamos corrigiendo con un ultrasonido. El láser nos mejoraría más la cuestión de atrofia urogenital o molestias de resequedad o incluso incontinencia urinaria, ¿sí? Pero incluso ha habido el mito o el por qué dicen que el láser no funciona para la incontinencia, porque realmente el grado de potencia o el grado que tiene de penetración el láser no es específico para incontinencia urinaria. Y todo va por pasos. Julia, ¿y cuánto tiempo lleva este procedimiento? ¿Y se puede hacer ahí en tu consultorio? ¿Hay que llevar a quirófano? Platícanos un poquito. Es un procedimiento completamente de consultorio. Realmente, si estamos utilizando únicamente un tipo de tecnología, puede ser láser o puede ser HIFU, generalmente nos lleva entre 15 a 20 minutos y ya es un procedimiento compuesto que estamos utilizando 2 o más tipos de tecnología, generalmente son 30 a 45 minutos. ¿Puedes usar los dos procedimientos a la vez en la misma consulta o tendría que ser una consulta subsecuente? Pueden ser los dos a la vez. Por ejemplo, como mencionaba, el ultrasonido no genera ningún tipo de lesión y el grado de penetración es más profundo. Es un punto que es más profundo y no, en lo que penetra no alcanza a hacer ningún otro tipo de estimulación o daño externo. Y el láser, como vemos ahí en la imagen, es una penetración más superficial y ese sí genera un agujero o un daño térmico. Entonces, con ese sí podríamos combinar estos dos o incluso utilizar algún otro tipo de tratamiento como un plasma rico o como algún factor de crecimiento en zona local. Entonces, podríamos estar combinando de 2 a 3 tipos de tecnologías. ¿Qué clase de molestias puede tener una paciente al tratamiento de este tipo? Realmente es un procedimiento que la molestia, si es este tipo de procedimiento que es interno, el HIFU no tiene ningún tipo de molestia. Si es un láser, puede haber una ligera irritación que es transitoria, dura 2 a 3 horas y se deja un gel refrescante o un gel con un poco de lidocaína para que la molestia pase, pero realmente es un procedimiento muy bien tolerado y las molestias prácticamente son nulas o realmente mínimas. En el lapso de 2 a 3 horas desaparece cualquier tipo de sensación como de irritación o escozor. ¿Y qué seguimiento hay que darle? ¿Con una sola vez la aplicación tienen? ¿Hay que citarla subsecuentemente? ¿Cuánto tiempo?
Mira, la cantidad de sesiones que podemos estar dando en las pacientes va a depender mucho de la calidad hormonal o el grado de descenso o prolapso que tenga cada paciente. Si estamos viendo una paciente, por ejemplo, que va a un tratamiento posparto, un parto normal que va para mejorar la tensión, probablemente con una sola sesión tengamos el efecto que estamos buscando. Si estamos viendo una paciente que está en premenopausia o en menopausia, que está con su terapia de reemplazo hormonal y lo que busca ella es mejorar la tensión, o ya hay un defecto, por ejemplo, de vejiga caída o cistocele, probablemente estemos necesitando de 2 a 3 sesiones con un lapso de 2 meses más o menos en general, que es el tiempo que dura haciendo efecto o dura la colagenogénesis en nuestro cuerpo. Entonces es variable dependiendo de la situación de cada paciente, pero entre 2 y 3 sesiones más o menos sería el rango normal. ¿Hay algún cuidado especial que la mujer deba de tener, por ejemplo, en aspectos funcionales en vida sexual? Sí, en cuanto a aspectos funcionales, cuando es un HIFU únicamente pedimos 24 horas que haya una excelente hidratación porque genera por retención de agua y neoformación de colágeno. Cuando es un láser, sí pedimos que durante 3 días se suspenda la actividad sexual porque, como reitero, el láser es una lesión térmica superficial y sí podemos generar sangrado o puede haber irritación o laceración si nosotros tenemos actividad sexual. Y los resultados no es nada más de que llegues, te hagas tu procedimiento y ya quedó. Realmente, como todo procedimiento, necesitamos algo que nos mantenga o que asegure que vamos a generar una producción de colágeno. Entonces, para eso tuviéramos que utilizar algún tipo de terapia de reemplazo hormonal local, ya sea en cremas o puede ser una terapia de reemplazo generalizada si estamos utilizando o hablando de una paciente menopáusica. ¿Y el efecto de estos procedimientos qué tiempo dura? Si es una paciente, como repito, con buena calidad o buen estado hormonal, el efecto realmente es duradero, porque lo que estamos generando es mejorar la neoformación, formar nuevo colágeno. Entonces, mientras nosotros no tengamos depresión de los precursores de formación de colágeno, ya sea vitamina C, ya sea hormonas, vamos a nosotros garantizar que nuestro resultado prevalezca ahí. O sea que la medición simultánea tanto de hormonas en sangre como utilizar alguna hormona local ¿puede ser algo indicado en los pacientes de forma continua? Claro, de hecho lo ideal sería que las pacientes continuaran con una terapia de reemplazo hormonal local. Si es a una paciente que está en posmenopausia o en menopausia, por ejemplo, siempre tenemos, lo que digo son pasos los que seguimos nosotros, tenemos nuestro tipo, mandamos a hacer una combinación exacta para favorecer ese tejido. Y si es una paciente que no está en premenopausia, es una paciente posparto, probablemente lo único que necesitemos sea un hidratante o un lubricante a base de proteoglucanos o de ácido hialurónico para que nos favorezca y nos mantenga los resultados. ¿Y este procedimiento se recomienda en pacientes que no han tenido partos? Sí, de hecho realmente dependiendo de la intensidad o la potencia que nosotros estemos trabajando es el efecto que queremos lograr. Por ejemplo, yo con un láser te puedo lograr desde hidratación o te puedo lograr despigmentación. Con este tipo te puedo lograr desde una tensión muy superficial, por ejemplo, para aquellas pacientes que buscan mantener, o te puedo corregir una incontinencia urinaria metiendo mayor penetración y mayor potencia. Entonces tenemos gran capacidad de resultados o podemos buscar cierto resultado dependiendo a la potencia que estemos trabajando nuestros equipos. Yo creo que es importante que la paciente, en este caso que nos ven en pantalla, entiendan que esto debe ser evaluado en este caso por un ginecólogo y obviamente en pacientes como las que tú valoras que pueden tener condiciones de incontinencia urinaria, que es un problema muy frecuente y que de repente es un factor predisponente de infecciones de vías urinarias recurrentes. Esas pacientes que tienen una mejoría significativa y que sin llegar a necesitar una intervención puede cambiarles mucho la evolución, ¿no crees, Julia? Claro, pues tenemos las dos vertientes. Podemos llegar a cambiar la evolución o si es un procedimiento no bien hecho con las frecuencias inadecuadas en una paciente inadecuada, podemos tener grandes consecuencias, incluso hasta quemaduras o perforaciones vesicales. Entonces, es un equipo que nos puede librar de una cirugía o nos puede mantener los resultados que tenemos en una cirugía o de lo contrario, mal trabajado, podemos tener serios problemas. Pues vamos al otro lado del estudio con Aldo para ver qué nos dice sobre las redes sociales, ¿te parece? Claro que sí, vamos con él. Continuamos. Gracias, doctor, por esa cálida bienvenida. Continuamos, como bien lo mencionó usted, en la sección de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa en todo este mundo digital? Pues en nuestra red social Instagram nos pueden encontrar como torremedica_tv, en donde podrá encontrar los días de transmisión, los horarios
los invitados y las secciones y temas que semana a semana traemos para usted. Por su parte, los conductores los pueden encontrar como Dr. Julio Ramos Oficial. El doctor Julio nos comparte su día a día en el consultorio y cómo es su trato con los pacientes. De igual manera, tips para mejorar nuestra vida diaria y nuestra salud. Por su parte, la dama de los rayos X, nuestra conductora estrella, nos comparte de igual manera el tema de la radiología a través de redes sociales y el contacto que tiene ella con sus pacientes dentro del consultorio. Por su parte, en Centro del Riñón Guadalajara podrá encontrar los números de contacto para realizar alguna cita con nuestros conductores o con otros expertos. Por su parte, la doctora Julia González, que estuvo el día de hoy en nuestro programa, la pueden encontrar de igual manera en Instagram como DRA-Julia González para que se ponga en contacto con ella para realizar alguna cita o aclarar sus inquietudes. Por su parte, a mí me pueden encontrar como Aldo Moraes en Instagram y en Twitter y continuamos en Torre Médica. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en nuestro tercer bloque, acompañado pues de nuestra gran invitada, la doctora Julia. Y yo quisiera, Julia, retomar un poquito el tema de infecciones de vías urinarias, que nos hablaras. Sabemos que muchos pacientes tienden a automedicarse, ¿no? Esto va generando resistencia bacteriana, entonces creo que los antibióticos no lo son todo para un tratamiento de infecciones de vías urinarias de repetición. Tú en tu práctica diaria, ¿cómo tomas en cuenta qué tipo de tratamiento para las pacientes? Siempre les pido un general de orina y un cultivo de orina, y que inicien con algún antiespasmódico. Dejamos un antibiótico empírico y esperamos el resultado del cultivo de orina para ponerle nombre y apellido y saber si el tratamiento que dejamos fue suficiente. Pero a lo que voy, a veces me quedaron 3 pastillas o mi papá tenía antibiótico por infección de vías urinarias, de garganta, y me tomo 3 de aquí, 3 de allá y hago en conjunto 5 días. Realmente el antibiótico nos va a resolver el problema de momento. Pero si nosotros seguimos tomando el mismo antibiótico o hacemos un desfile de antibióticos, vamos a generar resistencia, que esas bacterias de nuestro cuerpo, no solo la de la vía urinaria, se haga resistente a toda esa batería de antibióticos a los que los estamos exponiendo. Y muchas veces realmente esa no es la causa original. Si el antibiótico te resuelve la infección en el momento, pero si no resolvemos la causa que nos está originando o nos está predisponiendo a las infecciones, llámenle exceso de higiene, llámenle resequedad del área genital, llámale el uso de pantiprotectores, nos va a generar que estemos debutando con infecciones de vías urinarias. O muchas veces no le pedimos al paciente un ultrasonido o no se le pide un ultrasonido de riñón o un ultrasonido de vías urinarias o una urotomografía y el paciente hasta se extraña cuando se lo pides. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que tiene una malformación de nacimiento que acaba de debutar con las infecciones o que tiene una piedra que a lo mejor hace 3 años no lo tenía, y si no resolvemos esa causa vamos a acabar con toda la farmacia, vamos a agotar nuestras resistencias y vamos a tener un monstruo de bacteria que realmente nos va a traer más complicaciones. El enfrentar ese tipo de escenarios en la consulta de repente para nuestra población resulta algo un poquito complicado. ¿Por qué? Porque partir de la causa debería ser el comportamiento. Obviamente no acudimos a una valoración, Julia, hasta que la situación empieza a causar dolor, empieza a causar fiebre y lo que hicimos en casa no resolvió la parte inicial del problema. Les digo que hay muchos padecimientos que si no causaran dolor, la gente no acudiría a consulta. Desafortunadamente, así se vuelve el contexto de manejarle la salud de manera apropiada a la gente. Pero vuelvo a la parte de hablar de infecciones del tracto urinario en la mujer. La mujer, por las características anatómicas, tiene muchos factores que lo pueden predisponer, y si en el confesionario femenino, porque a veces a uno como varón en la consulta, y mucho de la consulta que también nosotros vemos de primera vez, es infecciones recurrentes, infecciones de repetición en pacientes que, como tú dices, yo recurro en este caso y me apoyo con Anaí para que haga una evaluación completa, haga un estudio ultrasonográfico, y además de encontrarme una vejiga enferma, encontrarme quistes en los riñones, cálculos renales, me encuentro un doble sistema colector en la vía urinaria, que son cuestiones que generan en su cambio anatómico todo esto, y que la sociedad muchas veces por desconocimiento y por no ir a manos que tengan la habilidad técnica para hacer un estudio de imagen que a ti te dé confianza como médico, y no se trata de decirles que gabinetes que no tengan a veces
un ultrasonografista capaz, pero obviamente el ver riñones enfermos, el ver vejigas enfermas, nos va dando paulatinamente la capacidad diagnóstica temprana de cambiarle el pronóstico a los pacientes, ¿cierto? Cierto, y lo hemos visto con la infinidad de pacientes que le mando a la doctora Nayo, que refiero a ustedes. ¿Cuántos llegan y es que he visitado 20 médicos o ya todos? Usted es mi última opción, doctora, y no he podido salir de ahí. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que ese paciente ni siquiera ha sido estudiado, que lleva 20 médicos, pero que lleva casi 50 recetas de antibióticos diferentes, pero jamás se le ha indicado un ultrasonido o jamás se le ha pedido una urotomografía, y realmente ahí está el problema. O antibióticos, pero jamás han hecho una exploración genital y han visto que esa paciente o tiene un divertículo o es usuaria crónica de un dispositivo hormonal intrauterino que lo que genera es resequedad vaginal severa, porque es joven, tiene menos de 30 años, no va a tener resequedad, o no han volteado a ver una paciente que está en menopausia, que tiene atrofia o que tiene resequedad genital tremenda, y realmente esa es la causa. Entonces yo puedo agotar mis recursos, y si no estudio, si no reviso y si no exploro una paciente y si no me atrevo a pedir un estudio de imagen, jamás voy a sacar a esa paciente de ahí y jamás voy a terminar de ese círculo vicioso. O si no volteo a ver una química sanguínea y no volteo a ver una glucosa. Entonces yo he detectado diabetes en pacientes con infecciones de vías urinarias de repetición que pido una química sanguínea y que traen glucosas arriba de 126, glucosas de 300. Realmente ahí está el problema. Es algo muy evidente, pero estamos en la dinámica de la ruleta, escuchar y saber un poquito más sobre mitos y realidades, sobre aspectos uroginecológicos y obviamente aspectos donde el rejuvenecimiento femenino también ha sido parte importante de este programa. Producción, regala la ruleta, por favor. Un mito. Bueno, Julia, ¿el uso de pantiprotectores, de copa vaginal, es mito o es realidad que sea causa de infecciones urinarias? En realidad, el uso de pantiprotectores, si no los cambias de manera frecuente, 4 a 5 veces al día, te va a generar una infección de vías urinarias. La copa menstrual la puedes utilizar siempre y cuando no tengas infección activa de vías urinarias. La copa lo que genera es vacío y genera presión. Si generamos presión en una uretra inflamada o en una uretra que tiene una infección activa, vamos a potenciar este padecimiento. Producción, ¿nos vuelves a girar la ruleta, por favor? Realidad. Una realidad. ¿Qué nos puedes decir sobre los múltiples tratamientos de antibióticos? ¿En realidad nos ayudan o, bueno, hablamos un poquito ya de ellos, pero nada más para reforzar esa parte, para evitar automedicarse en casa, ¿no? Pues es una realidad que si estamos cayendo de manera frecuente en el uso de antibióticos sin recurrir a un especialista, realmente nos vamos a complicar. Va a ser una bola de nieve y cuando llegues a un especialista y te pida un urocultivo con un antibiograma, no vamos a tener mucho de dónde echar mano. Entonces, lo ideal nos ayuda en su momento, pero si eres usuario crónico o habitual o no tienes la asesoría médica adecuada, es una realidad que te vas a complicar. Voy a interrumpir un poquito y esta parte yo creo que es importante mencionársela al auditorio. No podemos minimizar ni menospreciar a nadie en su desempeño, pero yo creo que nos falta ver a la infección de vías urinarias con más responsabilidad y darle una capacitación más a fondo, en este caso, tanto al médico que de repente la aborda para exigirle que complemente la evaluación clínica al completar el tratamiento, ¿sí? Donde documentemos que la infección fue resuelta completamente, que el paciente le dio término y si la infección no fue erradicada, ¿sí? Porque muchos pacientes solo con un examen de orina general y las molestias son abordados médicamente y muchas veces el tratamiento es empírico. Es ahí donde empezamos a recorrer consultorio tras consultorio, opinión tras opinión y nos quedamos con el que nos resulta más práctico. Obviamente la gente tiene que cuidar su economía, el que nos resulte más barato, pero una evaluación completa con una historia clínica completa de si existen antecedentes puede cambiar el pronóstico. Yo creo que esa es la parte valiosa de hacer y crear programas de estas características, Julián. No solamente tocar el tema, yo creo que él entró y encajó de manera muy óptima hablar sobre el del embellecimiento femenino del área genital o el rejuvenecimiento femenino contribuye importantemente, ya que equipos como HIFU
contribuyen a mejorar episodios de incontinencia urinaria y que sin lugar a duda hay pacientes que al resolverle el problema de incontinencia urinaria resolvemos la cronicidad de sus procesos infecciosos toda vez que la paciente nos permita tener, porque creo que muchos pacientes de verdad conforme van tomando confianza en la consulta van empezando a expresar ese sentimiento de honestidad y decir, bueno, es que cuando toso o estornudo, pues se me sale un chorrito de orina. Bueno, a ver, ¿con qué frecuencia? No, pues tengo tos crónica, fumo. Y ahí empieza la historia paulatina, ¿no? De esa paciente que tiene una condición en donde tenemos que hacer un reinterrogatorio y volver probablemente a lo que hubiera sido la consulta número 1, que es por la razón por la que llegó la paciente, ¿no? Y ahí te das cuenta que esa condición y esa evolución se convierte, desafortunadamente, en lo que convertimos en mitos o en realidades. El hecho de que la paciente acceda a una receta tiene su inconveniente y obviamente el uso inapropiado de medicamentos de forma alternativa por periodos cortos no resuelve el total del problema. Yo creo que es muy valioso entenderlo y obviamente a tomarlo en consideración, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Vamos.